Hay una canción de Molotov que yo me atrevo a decir que, no sé, el 99.77% de los mexicanos y mexicanas no únicamente conoce la rola, o sea, yo diría que la mayoría se sabe la canción de Pi a Pa. Estoy hablando de Give Me the Power, que comienza diciendo: la policía te está extorsionando. Voy a lo siguiente. En la cultura popular de nuestro país, no importa si es una canción o si es una película, siempre como que los policías, no es que sean los villanos, pero es como a los que les tenemos que tirar, como que, ay, la mendiga policía. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por qué hay esta imagen de una corporación que al final es tan importante? Bueno, sin duda creo que es porque representa la autoridad más cercana al ciudadano. Es decir, hay una confianza, hay una cotidianidad en la comunicación. Entonces, en esa afinidad, creo que la ciudadanía, pues, en razón de ese contacto, pues genera muchas hipótesis, ¿no? Tanto positivas como negativas. El día a día nosotros encontramos experiencias positivas, experiencias que no son tan positivas, pero sin embargo es el día a día en donde el ciudadano y la policía conviven constantemente. Es como una especie de arma de doble filo, ¿no? Yo recuerdo que hay como una especie de meme, una camiseta que dice: ah, bueno, criticas mucho a la policía, la próxima vez que te pase algo, que tengas una emergencia, baquetonazo, márcale a una grosería que no puedo decir, pero bien que cuando te sucede algo negativo, a los primeros a los que les marcas es a la policía. O sea, como que por ser los más cercanos, también aplica el ser a los que más criticamos, ¿no? Bueno, de alguna manera te arriesgas. Ese acercamiento, ese contacto representa también el riesgo de que te exhibes en tu actuar diario. Y bueno, una mala actuación, pues por supuesto, estamos bajo el escrutinio de los ojos de todo ciudadano y bueno, ahorita más que nada con las redes sociales, pues esto se viraliza de manera inmediata, ¿no? Y bueno, aquí la buena noticia es que cada vez no nada más las cuestiones negativas, sino también las cuestiones positivas, cada vez las vemos más en las redes sociales y eso es muy positivo porque estamos entendiendo precisamente que esta comunión entre ciudadanía y policía nos conviene a todos, porque creo que podemos generar un ambiente de confianza, podemos generar un ambiente de seguridad en donde nos podemos nosotros movilizar y cumplir con los roles como ciudadanos de manera más segura, ¿no? Pero sí hay aspectos positivos, o sea, sí ven a ciudadanos que hablan bien acerca de ciertas acciones por parte de la policía municipal. Hace poquito yo vi, ocurrió aquí en la capital de Baja California, de hecho hace unas semanas máximo, un elemento de seguridad pública que estaba como echándole la mano, empujando un carro. Creo que a una señora se le quedó tirado el automóvil. Digo, sí vemos eso, pero se me hace que es como muy esporádico. Ustedes, digo, me queda claro que ven muchas críticas, la policía esto, la policía el otro. ¿Sí ven también gente que dice: oye, qué bien X o Y cosa? No, sí lo vemos y la verdad que escuchar que nos dan las gracias a veces en el actuar, en la intervención rápida, en la respuesta rápida que damos en algunos incidentes, el escuchar que la ciudadanía te da las gracias, creo que eso es algo que paga todo y es donde uno como policía dice, vale la pena hacer lo que hago, ¿no? Hace poco estuvo circulando mucho en redes sociales un mensaje, digo, ya no sabes si es real o es mentira, pero supuestamente era un texto que escribió un policía respecto a lo que pasó el Viernes Negro. Ya todos sabemos, ¿no? Los ataques en los diferentes municipios de Baja California, y supuestamente en este mensaje en Facebook, un policía decía: a ver, baquetonazos y baquetonazas, la policía municipal, por lo menos en Mexicali, fue la que actuó de mejor forma, se logró capturar a no sé cuántas personas que fueron las que hicieron los actos de violencia, y como que no hay mucho reconocimiento. En cambio, hay otras corporaciones como, no sé, el Ejército, la Guardia Nacional, de los que siempre se hablan maravillas dentro de la seguridad pública municipal. Ustedes sí resienten eso, digo, no quiero yo estar metiendo Bueno, cizaña, pero sí de repente dicen como que: oye, ¿por qué tanto vanagloriar a los de allá? Y nosotros, que le entramos a todo, que día a día ahí estamos a mero enfrente y ni quien nos pele. la percepción que tiene la ciudadanía respecto a la policía es vivencial, es decir, porque convive. Eh,
Yo creo que la buena imagen o la mala imagen que puedas generar como institución de seguridad pública es directamente proporcional al nivel de contacto que tengas con esa ciudadanía. Creo que, como comentabas tú hace un momento, es de doble filo. O sea, nosotros le apostamos al acercamiento con la ciudadanía, pero sabemos que una mala experiencia, eso se puede multiplicar en una mala imagen. Entonces, yo creo que el compromiso de las instituciones de seguridad pública locales tiene que entender siempre eso, que el contacto de la ciudadanía siempre lleva un riesgo, pero que vale la pena porque es de esa manera es como tenemos que generar la confianza. Es decir, la confianza inicia con el contacto, no es generación espontánea. Inicia con el contacto, con la comunicación, viene la confianza y entonces es cuando empieza a fluir la información entre el ciudadano y la ciudadanía y es donde se logran mejores cosas en las comunidades. O sea, en gran medida pensamos bien a lo mejor de otras corporaciones como el Ejército, porque nunca los vemos, porque no hay contacto. El Ejército, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, creo que son instituciones de gran valor para nosotros como mexicanos. Creo que es donde descansa la seguridad nacional. Creo que son instituciones muy honorables. Sin embargo, pues su naturaleza y su función no son directamente relacionadas con la seguridad pública, con el contacto ciudadano. Entonces, creo que son funciones y son objetivos diferentes, aunque en la coordinación se logra precisamente el objetivo que todos como mexicanos tenemos en mente, ¿no? La seguridad y la paz y poder cumplir con nuestros roles con seguridad. Sí, son corporaciones como mucho más rimbombantes que me queda claro que cumplen con un rol fundamental, pero al final son las policías municipales en todo el país las que tienen que pues ensuciarse las manos, ¿no? Sí, claro, bueno, el artículo 115 y el 21 constitucional así lo dicen. Son la policía que tiene que generar la seguridad a través de la prevención. Entonces, ¿cómo se logra la prevención? Pues con un contacto directo con la ciudadanía, con una estrategia, un acercamiento, con una cobertura y entender precisamente que la distribución y ese contacto se logra con la identificación precisamente de los índices de población, de los índices de incidencia delictiva en algunas zonas, de grados de vulnerabilidad, de la situación geográfica, es decir, son diferentes aspectos que se tienen que considerar de tal manera que las policías locales tienen que tener cobertura permanente las 24 horas y en todo el territorio que le corresponde a su jurisdicción. Hablando acerca de incidencia delictiva, hace unas cuantas semanas tuve la oportunidad de sentarme a platicar con todos y cada uno de los presidentes municipales que hemos tenido aquí en Mexicali. Y una pregunta fundamental para todos ellos era, ¿qué fue lo que pasó con la capital de Baja California? ¿Por qué, si a muchos jóvenes, o como un servidor, jóvenes ni tan jóvenes, nos platicaron que antes Mexicali, que dejabas la puerta de tu casa sin seguro y que el municipio más tranquilo de la galaxia? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Les preguntaba yo a los alcaldes, porque ya no tenemos ese municipio, ya hay bastante inseguridad. Y me gustó mucho la respuesta de don Eduardo Martínez Palomera, porque me dijo, creció. Lo que pasó, Macalpín, es que el municipio simple y sencillamente creció y por supuesto creció de forma desordenada. Quisiera conocer tu punto de vista, porque si es verdad que antes éramos una ciudad tan segura, pues ¿por qué ahora vemos tanto desastre? Coincido totalmente en ese punto con don Eduardo Martínez Palomera, por supuesto. Crecimos, prácticamente yo llegué de niño aquí a Mexicali en 1981 y prácticamente era una ciudad muy, muy pequeña, en donde prácticamente pues todos nos conocíamos, era realmente una ciudad en donde había mucha colaboración y de repente empezamos a crecer. Hoy somos una ciudad de más de 1 millón de habitantes, en donde creo que crecimos en población, pero creo que en servicios hemos quedado debiendo de alguna manera, ¿no? Y de manera histórica. Y en el tema de seguridad pública no es la excepción. Creo que no hemos crecido a la velocidad que desde la ciudadanía demanda. Si nosotros nos vamos a los estándares internacionales, pues para una comunidad como la de Mexicali, pues nos dice que deberíamos de tener 3 policías por cada 1,000 habitantes. Es decir, nosotros con una población de 1 millón deberíamos andar más o menos como en 3,000 policías, perdón. 3,000 policías
y bueno, tenemos un déficit aproximadamente del 30-33% en el que se tiene que trabajar, porque la población va a seguir creciendo y si nosotros no aceleramos el ritmo en el crecimiento de la corporación, creo que nos podemos ir desfasando todavía más. Creo que es un punto importante en el que se está trabajando fuertemente, pero que se tiene que apretar el acelerador en ese aspecto. Y concretamente, ¿qué se tiene que hacer en ese punto? Porque alguien a lo mejor podría decir, ay, pues Lora, pues bien pelada, pues hay que contratar más policías. Si no tenemos muchos, pues contraten más y voilà, arreglamos la bronca, ¿no? Creo que se tiene que hacer una inversión, se tiene que invertir. Como en todo, en la vida, en el sector público, en el sector privado, si quieres lograr objetivos, se tiene que invertir lo que sea necesario, no lo que se puede. Porque a veces se invierte lo que se puede o lo que se tiene, pero en estos casos, si se habla de la seguridad de la población, se tiene que invertir lo que sea necesario. Y en ese rubro se tienen que contemplar dos aspectos fundamentales. Uno es el factor humano, que se tiene que trabajar en un proyecto ambicioso, por supuesto, de aumentar las filas de la corporación en los próximos años. Yo creo que se tiene que trazar un proyecto para que no solamente estemos manteniendo el punto de equilibrio, sino que tengamos un crecimiento. Y también en el recurso material. Creo que el equipo de policial que se requiere, estructura e infraestructura, pues estamos hablando de la adecuación de los edificios, ver la población crece y ver la ubicación de los edificios si ya dejaron de cumplir o siguen cumpliendo con las expectativas que se tiene de cobertura, unidades. Yo creo que en eso siempre se tiene que tener mucho cuidado de tener siempre el equipo necesario. Y bueno, mira, yo he pensado que creo que llegan las administraciones y se trabaja siempre en lo prioritario, siempre en lo urgente. Y yo creo que se tiene que empezar a trabajar en la conformación de a lo mejor alguna comisión o algún consejo local en donde se trabaje una proyección por lo menos a los 10 años, de 1 a 10 años, en donde tú digas en 10 años cuántas unidades se tienen que estar comprando por año, independientemente de que se acaben o inicien otras administraciones. O sea, no hay una planeación a largo plazo. A largo plazo. Yo creo que se tiene que trabajar una proyección a largo plazo para no llegar inmediatamente como bombero en cada administración y estar sacando lo urgente, porque eso es lo que se hace y a lo mejor ya en el segundo o tercer año en donde ya más o menos tienes claridad, pues ya te vas. Entonces yo creo que sí se tiene que trabajar en un proyecto en donde tengamos una planeación por lo menos a 10 años y decir, en 10 años tenemos que tener tantos policías, pero para ello se tiene que trabajar en un ritmo de crecimiento de tantos policías por año para que realmente tu proyecto es un crecimiento. Tantas unidades, tanto equipo, y eso nos permite también ir haciendo las proyecciones presupuestales, porque al final de cuentas es dinero. Y que aparte se garantice la continuidad de ese proyecto, ¿no? Porque luego pasa supuesto que Juanito Pérez llega a la alcaldía, ¿sabes qué? Yo le voy a hacer caso al baquetonazo de Alejandro Lora, este es el plan para 10 años, pero después de Juanito llega Juanita como alcaldesa, a la basura este plan, no vamos a seguir y pues se echa todo a perder, ¿no? Y yo creo que la creatividad y las ideas de quien llega, tanto a la dirección como a la alcaldía o al cabildo, pues siempre son bienvenidas y siempre son importantes, pero yo creo que se tiene que trabajar en un eje central, en un eje rector, en donde tú digas, ese es el eje rector de aquí a 10 años, y bueno, tú le puedes incluir, quitar, poner, pero el eje rector no me lo descuides. Y el eje rector significa que tenemos que trabajar con recurso humano. ¿Cómo vas a trabajar el recurso humano? Ah, bueno, yo lo voy a trabajar aquí, allá. Bueno, el cómo lo vas a hacer, ya eso es distinto, pero se tiene que hacer. Tú vas a lograr esos 100, 150 policías al año. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, ya tu estrategia en lo corto. Eso puede variar dependiendo de la persona. Pero el objetivo no se puede variar. Ahora, siguiendo con este tema, etcétera, etcétera. Siguiendo con este tema de la cantidad de elementos que hay en la policía municipal, el hecho de que se requieran más, ¿cómo podemos aspirar a lograr ello? Porque yo entiendo que para la cuestión del equipamiento es meramente presupuestal. Oye, necesitamos más comandancias, subcomandancias, patrullas, chalecos, etcétera. Ah, pues es lana. Necesitamos dinero para comprar eso.
Pero en el tema de los policías, ¿es únicamente una cuestión de presupuesto o también no existe como el mecanismo suficiente para que más jóvenes, más personas ingresen a la policía municipal? No, yo creo que el acercamiento de jóvenes y aspirantes a entrar en el proceso de reclutamiento es suficiente. Incluso en algunos casos, pues por supuesto que se puede trabajar en la convocatoria, pero bueno, es ampliar, sí es presupuesto, claro, pero también es capacidad instalada por parte de la Academia Estatal, en donde tenemos una extraordinaria coordinación. Sin embargo, creo que se tiene que trabajar en una estrategia extra en donde nos permita pues aumentar el ritmo de crecimiento, ¿no? Y de sacar nuevos elementos, ¿no? De tal manera que podamos nosotros, sí estar pensando en que la policía crezca y no solamente mantenga su punto de equilibrio, el cual hemos mantenido, creo, por lo menos en los últimos 15 años, 15, 18 años, en donde no hemos salido de los más o menos 1900, ¿no? Ahora, siguiendo con el tema de las entrevistas que le hice a los exalcaldes, Jaime Rafael Díaz Ochoa me decía que tanto los burócratas como los policías bailan al son del alcalde o alcaldesa. Entonces, él comentaba, bueno, Jaime Díaz no dijo exactamente eso, pero permitió que yo lo dijera, que si un alcalde, por ejemplo, o alcaldesa, es un baquetonazo de lo peor, entonces eso termina permeando para con los burócratas, para con los policías. Nada, pues si el presidente o presidenta municipal vemos que llega tarde a la chamba, que es un flojonazo, pues entonces nosotros nos vamos a comportar de cierta manera, pues igual. Sí pasa eso, o sea, los policías sí se motivan o se deprimen con base al comportamiento del presidente municipal. Bueno, creo que la policía no tiene tiempo para distraerse. Aparte de nuestra naturaleza jurídica, que parte del artículo 21 constitucional nos dice que somos una policía disciplinada y somos una policía profesional y de orden civil. De tal manera que ese corte disciplinario a nosotros nos ha permitido siempre mantener un orden, una disciplina, un estricto cumplimiento en nuestras tareas y además que con la demanda del servicio que existe en la comunidad no hay tiempo para relajarse, no hay tiempo para distraerse. Por supuesto que nosotros somos siempre disciplinados, somos siempre atentos y siempre dispuestos para actuar de acuerdo a la estrategia que nuestro alcalde o nuestro director en su momento nos planteen. Sin embargo, creo que el quehacer de la policía lo tenemos muy bien entendido en la corporación. Pero igual yo pensaría que, digo, sinceridad brutal, yo creo que sí influye, ¿no? O sea, dependiendo quién sea el presidente municipal, si es uno bueno o es uno malo, influye mucho en el actuar de los elementos. Bueno, por supuesto que influye y claro que puede haber, de momentos puede haber incertidumbre, pero no desconocimiento del quehacer. De tal manera que atendiendo a la abundante demanda del servicio, pues la policía siempre hace y cumple con su trabajo. Podemos tener un terrible presidente municipal y al final la policía sabe lo que tiene que hacer. Y la policía trabaja y la policía responde. Ahora, uno de los temas que más se critica de la policía aquí y yo creo que en toda la República Mexicana es la cuestión de las mordidas, de que, ay, ¿sabes qué? Iba manejando y me detuvieron y o me pidieron o yo, que era el que iba manejando, yo ciudadano, dije, no, pues oficial, deme chance, dame chancla y le ofreces por ahí un billete. Yo quiero saber por qué no hemos hecho, y digo hemos porque para bailar tango se necesitan dos, ¿por qué no hemos hecho nada al respecto? La verdad, yo no he encontrado como un compromiso de parte de un presidente municipal, de un director de seguridad pública. A ver, vamos a acabar con ese tema, porque es algo que todos sabemos que existe. Y repito, no es culpa nada más de un lado. Son dos caras de la moneda. Entonces, ¿por qué no empezamos con decir, a ver, hay que hacer un plan y todos poner de nuestra parte para que ese tipo de cosas terminen, ¿no? Bueno, yo creo que aquí la clave se llama cultura de la legalidad y también la clave se llama cumplimiento estricto de la ley. Creo que aquí la ciudadanía tiene que exigir que si comete una infracción se le aplique la multa.
creo que ahí no debe haber discusión. Y el policía debe aplicar la ley en todo momento. Y aparte debe poner el ejemplo, porque quien es responsable de hacer cumplir la ley tiene que ser primero en cumplirla. Y creo que si el policía da margen precisamente a una comunicación de esa naturaleza, pues también está siendo permitivo y está faltando a la ley. Pero bueno, también el ciudadano, pues comete esos deslices, ¿no? Normativos, en donde, pues muchas veces como ciudadanos sí exigimos que se aplique la ley, pero para los demás, ¿no? Hay un dicho que Claro. dice, hágase la voluntad de Dios en las mulas de mi compadre, y eso es lo que hacemos a veces, sí, aplíquese estrictamente la ley, pero cuando me paran a mí, ahí sí queremos una excepción. Entonces creo que tenemos que ser parejos, tenemos que practicar la cultura de legalidad y tenemos que asumir las consecuencias. Creo que cuando tenemos que aprender a que si cometemos una infracción o cometemos una conducta contraria a la ley, tenemos que asumir las consecuencias, porque aun cuando nos toque a nosotros asumir las consecuencias, tenemos que entender que el Estado de Derecho vale la pena, que el que se aplique la ley vale la pena, porque eso es lo que puede de alguna manera darle certidumbre al desarrollo y crecimiento de una ciudad. A lo mejor podemos mandar, Lora, a hacer camisetas que digan hágase la voluntad de Dios en las mulas de mi compadre, ¿no? A lo claro. mejor se venden como pan caliente. Oye, y sobre todo, yo creo que los ciudadanos podemos estar conscientes de que sí hay mecanismos, a lo mejor no todos lo saben, pero sí hay mecanismos para sancionar a aquellos policías que, por ejemplo, piden una mordida. Mi punto es, si nosotros quisiéramos, o sea, si realmente, porque no ocurre, pero si realmente los ciudadanos quisiéramos acabar con el tema de las mordidas, tan fácil como cada que un policía te lo insinúe, tú presentas el trámite correspondiente en la sindicatura y así yo creo que después de cierto tiempo se acabaría, pero pues la verdad es que muchos somos partícipes y por eso nunca termina. Al final de cuentas, la policía somos parte de la ciudadanía, somos ciudadanos. Nosotros, la policía, no venimos ni de otro planeta ni de otro mundo. Somos parte de la ciudadanía y adoptamos conductas que nosotros podemos decidir si continúan o si las eliminamos ya de plano, ¿no? Pero bueno, creo que decía en un principio, aquí la clave se llama cultura de legalidad. ¿Qué tan comprometido estás con la ley? ¿Qué tan comprometido estás con el Estado de Derecho? ¿Qué tan comprometido estás con el orden de una ciudad? O sea, ¿qué tan dispuesto estás de poner tu parte? ¿Qué tan convencido estás en que vale la pena que la ley se aplique como va? Ahora, hablando acerca de la conducta de los ciudadanos, hace algunos años un director de administración urbana del ayuntamiento me decía, mira, Macalpín, los principales problemas que hay, las broncas más grandes en un municipio, tienen que ver con la falta de convivencia entre la misma ciudadanía. Claro, hay algunos problemas que no tienen nada que ver con la gente, pero muchas broncas son porque pues, los vecinos entre ellos se están peleando. Me ponía el ejemplo de, no sé, es una colonia y un vecino tiene un taller mecánico en su casa, a pesar de que no está permitido, y el vecino de al lado le dice, oye, vecino, que está lleno de carros y lleno de aceite, y es un broncón, y el vecino que tiene en su casa el taller dice, pues hazle como quieras, a mí me importa un cacahuate. ¿Qué es lo que ve en ese sentido? ¿Qué es lo que ve la policía de nosotros los ciudadanos? Porque nosotros, no, bueno, somos especialistas, regreso a Give Me the Power de Molotov, nosotros somos especialistas, es casi deporte nacional criticar a las policías, pero ¿qué ve la policía en nosotros los ciudadanos? Porque yo me imagino que en el día a día hay muchos ejemplos de, no manches, ¿cómo es posible que la gente haga esto? Si el ciudadano fuera poquito más responsable, a lo mejor estaríamos mejor. Ni la basura ni los delincuentes caen del cielo, nosotros los producimos. Ahí está otra frase para las camisetas que vamos a hacer. Nosotros los producimos y tienes razón. El 40%, 40-50% de los eventos que la policía municipal atiende diariamente, que anda más o menos en los 1,500 eventos diarios, tienen que ver con temas de convivencia, ya sea familiar o ya sea vecinal. Y criminológicamente
Tenemos que entender que el delito no nace hoy, se materializa hoy, pero tiene una historia. Y esa historia tiene que ver precisamente con ese vaso que se va llenando con esas gotitas, esas pequeñas excepciones a la ley o a los reglamentos que nosotros hacemos en los conflictos en la comunidad. Y, y eso detona precisamente el problema de convivencia. Y hemos nosotros trabajado ya hace algunos años con el proyecto de proximidad ciudadana, precisamente porque entendemos que tenemos que trabajar en la prevención desde ese contacto, hacer entender a la ciudadanía que vale la pena resolver sus conflictos desde que son esos pequeños problemas, ¿no? Nos ha tocado incidentes en donde el vecino mató al vecino porque le mojó el carro. Y tú dices, ¡órale, qué delicado! Por una soberana estupidez. Claro, lo que tú no sabes es que tiene un año mojándole el carro y ya se hartó. Pero ¿qué pasó en ese inter que no tuvieron la habilidad para poder manejar su situación y resolverla, ni tampoco tuvieron una autoridad que les pudiera asesorar, que se pudiera acercar y les pudiera ayudar a que a través de la mediación y la conciliación pudieran resolver su problema? Entonces, hay que acercar a la policía a través de esos modelos a la ciudadanía para ayudarles a resolver ese tipo de conflictos, ¿no? Que tiene que ver con aspectos de justicia cívica. Pero también siento que muchas veces los ciudadanos como que no queremos reconocer nuestra mala conducta. Es mucho más sencillo decir, no, pues las cosas están muy mal. ¿Por qué? Pues por culpa del gobierno, por culpa de la policía, por culpa de el mundo entero, excepto por mi comportamiento. Y tenemos que aprender a reconocer que nosotros como ciudadanos también tenemos muy malas conductas. No, y eso es clave. Tenemos que entender que en muchas de las ocasiones son problemas tan menores que es mejor tener paz que tener la razón. O sea, peleamos por una razón que a veces no tiene trascendencia. Entonces, si sabes conciliar, es precisamente eso, es reconocer, entender respecto a los problemas que estás teniendo y que se le pueden dar un fin razonable, y entender que tu vecino, pues el resto de tu vida posiblemente los vayas a tener más cercanos que tu propia familia. Claro. Entonces, ¿por qué estar peleado con una comunidad en la que estando en circunstancias idóneas, pues pueden echarse la mano, ¿no? Alejandro Lora, gracias por esta plática y ojalá que pronto tengamos mejores ciudadanos, una mejor policía y pues por ende una mejor ciudad. Claro que sí. Vale la pena. Gracias.